El sistema de salud había colapsado. Las cifras de fallecidos superaron los 40 por día durante varias semanas. Actualmente, solo 7 semanas después, los hospitales no están congestionados. Hay camas para los enfermos graves y también camas UCI. El número de nuevos contagios ha disminuido progresivamente. Eso decía la prensa internacional. Ahora, la misma prensa se pregunta, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Cómo lo consiguieron? Usted responda, alcaldesa, bienvenida. A ver, nosotros a partir del 16 de abril, primero un abrazo, Javier, un abrazo a todos los que nos están escuchando, a través del conjunto de radios dedicadas a informar a Guayaquil lo que está pasando en un momento tan crítico como es el que hemos venido pasando en los últimos meses en esta ciudad, epicentro de una pandemia desconocida para el mundo, que le cambió la vida a todos y que le sigue cambiando la vida a todos, aun cuando va pasando lentamente. Lo que debo empezar a decir es que, como buena noticia, Guayaquil tiene 17 días, algunos alternados, con muerte cero por encima del promedio natural, del promedio normal. 17 días con muerte cero. Ese es un buen dato, una buena noticia para los guayaquileños. ¿Por qué? Porque todos hacemos un esfuerzo. Todos hacemos el esfuerzo de cuidarnos, a nosotros mismos, a nuestros niños y a nuestros ancianos. El sistema que nosotros pusimos, Javier, de salud en toda la ciudad, sin ser nuestra competencia, incluye 50 puntos de salud distribuidos en toda la ciudad a partir del 15 o 16 de abril. Eso nos ha permitido atender a 57.522 personas, pacientes. 57.522 que no fueron a emergencia del Hospital de Salud y que no fueron a emergencia del Seguro Social y que no llamaron a emergencia al número que el sistema de salud ve. Significa que alrededor de 60.000 personas no colapsaron los hospitales de salud pública del Seguro Social porque el municipio de Guayaquil, sin ser su competencia, los atendió a tiempo, de varias formas. Fuimos casa a casa con médicos a hacer el triaje, pruebas casa a casa, detectábamos personas que tenían síntomas, les hacíamos pruebas, determinábamos si su condición le permitía hacer cuarentena en casa, le hacíamos pruebas a los que habían estado alrededor de ellos y seguimiento. Teníamos telemedicina para que esa familia siga comunicándose con nosotros. Y a la vez hemos puesto hospitales del día a los cuales todos los reformamos poniéndoles oxígeno y 2 centros grandes que tienen para atención intermedia. Primero el centro de convenciones, con 180 camas, si mal no recuerdo, todas con oxígeno, farmacia adentro, medicinas para el COVID, médicos especialistas, pruebas rápidas, atención de primera adentro, necesitaban hospitalizarse y oxigenoterapia. Dentro de eso también el Hospital Bicentenario. Hemos atendido en el Hospital Bicentenario en algo más de 2 semanas a 2.763 personas de distintas patologías. Por eso nos vimos obligados a poner otro módulo de atención de salud ahí en las puertas de la maternidad para que las personas que tienen otro tipo de dolencias no se contagien dentro de del Hospital Bicentenario. Esas son 2.763 atenciones en el Hospital Bicentenario. Gracias a Dios, Javier, cada vez hay menos necesidad de internar a esas personas. Pueden hacer tratamiento en casa por su condición y solamente los que necesitan quedarse en el hospital, que además es nuestro termómetro de saber cómo va Guayaquil, son muy pocas. Pronto tendremos que desocupar el centro de convenciones y pasar al personal y pasar a los pacientes ya a nuestro Hospital Bicentenario. En todo caso, con estos 2 grandes centros, porque no voy a desbaratar el centro de convenciones aún, estamos preparados para una posible ola. Y el día de hoy daremos a conocer los resultados en el COE Nacional
de la estadística y la medición que hacemos semana a semana para saber hacia dónde se dirige el virus, cuántas personas más se contagiaron, qué es lo que debemos hacer y sobre todo recibir la información del Ministerio de Salud Pública y del Seguro Social, que quedaron que en 15 días nos iban a dar la información oficial, la cual a partir de hoy la requerimos diariamente, como nosotros la tenemos. También tenemos el número de fallecidos y el análisis lo hace el matemático Illingworth con la información que le da a través de un formulario cada uno de los cementerios de la ciudad. Es decir, información totalmente fidedigna. Aparte de eso, hemos operado, sin ser nuestra competencia, a través de un convenio con el PROFE, a 86 mujeres dando a luz. Hemos recibido vida en medio de la muerte. ¿Por qué? Porque no sabían a dónde ir, porque los hospitales estaban todos contaminados, porque no había espacio para camas. Y en este momento tenemos 126 consultas más, tuvimos que contratar ginecólogos y 8 mujeres están en espera de dar a luz. Este convenio con APROFE. Recuerde usted, también probablemente tenemos entregadas mascarillas gratuitamente para que las personas puedan usarlas y cumplir la norma. No le puedes exigir a una mujer, a un hombre pobre, que se ponga mascarillas, porque si no lo multo, si no tienen plata, ni para comer, ni para el transporte. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Contratar una fundación de mujeres, todas de mujeres, que no tenían trabajo, madres solteras, y ellas se dedicaron a hacer las mascarillas. Complementamos 2 cosas. Les dimos trabajos a 200 mujeres, madres, cabezas de hogar que no tenían trabajo y pudimos hacer 2,5 millones de mascarillas. Ya hemos repartido 1,5 millones, estamos por el 1 millón adicional. También pusimos, Juan Javier, alrededor de la ciudad, como un cerco de la ciudad. Y para ser solidarios con nuestros cantones vecinos, carpas del ejército, donde nosotros pusimos camas, oxígeno, médicos, medicamentos, pruebas rápidas. Esas están en Tenguel y en Puná. La otra está en el peaje de Chivería. Las otras 2 están, la una en Yaguachi y la otra en Daule. Hemos recibido en estas 2 últimas la ayuda de sus alcaldes poniendo los médicos. Nosotros ponemos todo lo demás, oxígenos, pruebas, medicina, camas, etc. En Tenguel y en Puná. En las otras, en Tenguel y en Puná tenemos médicos del Ministerio de Salud. En Chivería, en el peaje, tenemos médicos del municipio de Guayaquil. Y de esa manera hemos complementado un servicio que ya empezó a dar buenos resultados. La gente de las comunidades cercanas ya no necesitan esperar a colapsar para ir a un UCI de un hospital público. Acá los acogemos antes en un estado de la enfermedad donde podemos atenderlos sin que colapsen sus pulmones y poder regresarlos a casa en tratamiento. Y si necesitan oxígeno, quedan internados ahí mismo en la carpa con todas las atenciones que tendrían en el centro intermedio del Bicentenario y del centro de convenciones también. Señora alcaldesa, la ministra Romo dice que en Guayas lo peor ya pasó y que se analiza si Guayaquil cambia a verde. Sentenció que nuestra urbe está lista para seguir avanzando en la reactivación económica. ¿Cuál es su criterio? Juan Javier, nosotros tenemos conversaciones constantes con la ministra de Gobierno, menos que nada. ¿Por qué? Porque ella es la presidenta del COE nacional y acá quien habla la del COE local. Tenemos que coordinar acción cuyos resultados tienen que ir en conjunto dirigidos a proteger a la gente, a evitar que sigan viendo los contagios, a evitar que sigan las muertes y a tener las camas disponibles, como de hecho las tenemos ahora a través del municipio de Guayaquil, para un posible rebrote. ¿Qué estamos haciendo? Midiendo. Y todo no es a loco, aquí es técnico. Tenemos mesa técnica, tenemos empresa contratada para estudios semanales,
tenemos pruebas rápidas para hacer estudios semanales, de tal manera que en cada COE cantonal donde me presente diré dónde está el virus, si ha bajado o no la incidencia, cuántas camas desocupadas tenemos, le pediremos la información al Ministerio de Salud a través de su representante y de esa manera tenemos el panorama completo para ver cómo se va desarrollando la actividad, el contagio y las muertes del COVID durante el semáforo amarillo. Mientras tanto, Guayaquil a trabajar, a recuperarse, a abrir los ojos, a empezar a ganar el sustento de cada día, a empezar a mover esta ciudad que es sinónimo de comercio puro, comercio puro. Y para eso tienes también que colaborar, ayudar, sostener a las familias de los sectores, sobre todo populares, más pobres de la ciudad y el sector rural de la ciudad. También, Juan Javier, nosotros estamos repartiendo 300.000 kits de alimentos a los grupos vulnerables de Guayaquil, sumándole kits de desinfección interna de hogares, y llevamos a cada sector todos los días, porque este es un trabajo incansable en el que yo estoy presente, porque tengo que ver qué casa se le dio, qué casa no se le dio, que están fumigando, tengo que ver la calle cómo está en ese estado, tengo que ver el agua potable y el alcantarillado. Voy con todo mi equipo de obras públicas, de agua potable, de vivienda, para hacer un informe de qué más le falta al sector para después de la pandemia poder empezar a trabajar en sus necesidades. Les damos también el alimento para mascotas, una caja de mascarillas que repartimos. En el Día del Niño hemos recibido donaciones de juguetes y de galletas Oreo, pudimos dárselas. Alguien nos donó unos muñecos, disfraces que pudimos llegar con alegría a los barrios marginales. Mi empeño es resucitar esta ciudad. Aquí hay que abrir los ojos. Ya pasamos un duro golpe que a todos nos tumbó, que a todos nos dejó con los ojos cerrados de las lágrimas. Ahora hay que empezar a despertar, a abrir los ojos, a ver cómo podemos recuperar nuestra ciudad, en nuestro hogar. Y si un hogar, la familia entera lo levanta, ese hogar se vuelve a poner de pie. Por eso nuestros préstamos, que van a estar funcionando alrededor de 2 semanas máximo, y este préstamo irá de $5,000 a $10,000, con 36 meses plazo, con 3 meses de gracia, sin garantía hasta los $7,000 y con una manera mucho más ágil y rápida por los mínimos requisitos que estamos pidiendo para que la gente se levante, pueda pagarle a sus empleados, pueda pagar al seguro social y puedan volver a trabajar. Alcaldesa, justamente de ese tema quería hablar. Primero, los impuestos. ¿Cuál va a ser el trato a los deudores de tasas e impuestos? ¿Se condonarán los intereses de mora? De trabajo, ¿cuántos empleos se perderán frente a la necesidad del Cabildo de reducir el tamaño de la obra pública? Y créditos, ¿quiénes serán los principales beneficiados de los préstamos sin garantía que otorgará el municipio? Es obra pública, beneficiados, créditos, impuestos. ¿Qué más? Impuestos, créditos e impuestos. A ver, debo empezar por decirte, Juan Javier, que nosotros condonamos, perdonamos, no cobramos. Y esa es nuestra decisión última en el directorio de la ENAPAC, a 211,000 familias el agua potable y a 18,000 comercios pequeños durante los meses de marzo y abril, con el fin de que ellos puedan tener un viento de alivio para volverse a parar a trabajar. Ese dinero, ¿quién lo absorbe? La ciudad. Nosotros como municipio de Guayaquil, la mitad, e Interagua la otra mitad. ¿Cuánto es esto? Alrededor de $3 millones. ¿Quiénes son los beneficiados? Las personas que consumen hasta 15 metros cúbicos de agua, que son los más pobres de la ciudad de Guayaquil. Pero esto se suma al agua potable que por 2 meses dimos gratuitamente a 150,000 personas en Monte Sinaí. Todo esto para paliar la crisis y para aliviar en algo la angustia de la familia. Ahora, los créditos. Los créditos, me preguntaba sobre quiénes eran los beneficiarios. Pequeños y medianos negocios o emprendedores que tengan necesidad de levantar su negocio, de volver a abrir sus puertas. Te hablo que gabinetes, que panaderías, que restaurantes, que cualquier tipo de emprendimiento, que puedan pagar a sus empleados porque no les han podido pagar y que puedan pagar al Seguro Social también.
no tienen garantía hasta los $7,000 y hasta los $10,000 se necesita una garantía solidaria hasta los $10,000. Y de ahí los requisitos son mínimos porque inclusive nosotros les damos la capacitación necesaria gratuitamente para que ese dinero sea bien invertido y puedan rehabilitar la fuente de sus ingresos. Eso en créditos. En obra pública, vamos a seguir haciendo toda la obra pública popular. De hecho, ya estamos trabajando. Estamos trabajando en todos los sectores populares. No se suspende ninguna inversión en agua potable, en alcantarillado, en relleno, en pavimentación, en aceras y bordillos, en reconformación. No se suspende ninguna atención en lo social, en salud. No se suspende la entrega de tablets, que por cierto, a los bachilleres digitales. Óiganme con atención, ya está abierta la página de inscripción y en el mes de agosto repartimos las 25,000 tablets a los bachilleres digitales con una diferencia. Será más grande, tendrá forro, tendrá teclado con Bluetooth. De esa manera les va a servir, y también para poner chip. De esa manera les servirá como teléfono, como tablet y como computadora. Debo decir también, Juan Javier, que las escuelas municipales, que son pocas, todos nuestros alumnos que adolecen además de falta de audición y de lenguaje, tienen, y en este momento ya se les está entregando, las tablets con chip incluidos. Eso significa que no necesitan pagar internet. Ellos tienen la tablet, tienen el internet y tienen profesores capacitados a través de la pantalla para que no pierdan el año, porque ellos hacen escolaridad con nosotros. Son personas, niños, que tienen algún tipo de discapacidad auditiva o de lenguaje. Todos ellos en nuestro sistema cuentan con herramientas, cuentan con internet y cuentan con profesores y ya arrancaron clases. Otra de las noticias es que de los 6,000 puntos de internet que ya funcionan, vamos a subir 3,000 más y espero subir, y no lo anuncio ahora porque quiero tenerlo en concreto, pero en concreto ya vamos a ir a los 9,000 puntos de internet gratuito y sin pago. Gran parte de esos nuevos 3,000 puntos estoy estudiando la forma, no la posibilidad, de ponerlos dentro de las escuelas fiscales o populares, colegios, para que ellos tengan dentro de su establecimiento educativo acceso a internet gratuito de parte de la Municipalidad de Guayaquil. Para mí la educación es importantísima, tampoco es mi competencia. Iniciaron clases, el Ministerio del Ramo dice que pueden escuchar por televisión, por radio, por los que tengan un aparato electrónico, pero ¿cuál es la realidad en Guayaquil? Yo recorro todos los días Guayaquil, los sectores marginales. Toda esta semana que se supone que iniciamos clases, los niños están en la casa. Nadie está estudiando. Me bajo a preguntar por qué, porque me dicen no tenemos aparato, es decir, la herramienta, no tenemos ni tablet ni computadora, y en un solo teléfono que puede tener la mamá no puede estudiar 3 cursos distintos con 3 hijos distintos, lo cual es absolutamente cierto. Me preocupa mucho que este año sea un año perdido para los más pobres de la ciudad de Guayaquil. Alcaldesa, para mí es una gran noticia lo que usted ha dicho. Bueno, son noticias muy buenas para la ciudad, pero con la que me quedo es que siga intacta la gran obra pública que el municipio tenía agendada para este año, porque es una gran fuente de trabajo para la ciudad. ¿Cuándo retoman las actividades de la aerovía? Y con este retraso, por esta causa mayor, ¿cuándo sería su inauguración? A ver, primero te añado algo, Javier, en la pregunta que me acabas de hacer. A cada una de las direcciones que hacen obra pública, sea siglo XXI, sea infraestructura comunitaria, sea parques, todo el que haga una obra pública tiene que señalar cuántos trabajos directos e indirectos se está creando. Y por otro lado, expuesto al Departamento de Contratación Pública que toda obra que se contrate, el 50% de mano de obra no calificada sea escogida del sector beneficiario de la obra.
para poder repartir el trabajo, para que sean parte de su obra y de esa manera la compartan. Y el plan de vivienda, Juan Javier, que genera muchas plazas de empleo, también lo retomamos, eso no se para. Para mí el plan de vivienda no es solamente que una persona pueda tener vivienda a crédito a largo plazo, bajas tasas de interés y un techo para ello. Para mí vivienda, pienso en el albañil, pienso en el arquitecto, pienso en el que pone los vidrios, pienso en el electricista, todos ellos tendrán que volver a trabajar. Y si es el municipio quien tiene que reactivar de esa manera la economía en la ciudad, proporcionando trabajo en obra pública y en vivienda, en agua potable y en alcantarillado, yo le voy a poder a usted decir cuántos trabajos generamos mes a mes, directos o indirectos, por cada una de las direcciones que están en este momento trabajando. Respecto a la aerovía, ¿cuándo comienza nuevamente los trabajos y cuándo sería su inauguración? A ver, la aerovía se retrasó como todas las obras que se retrasaron. La aerovía yo creo que tiene un retraso de 3 meses del mes de inauguración que vamos a tener, que era en julio. 3 meses más probablemente empecemos a tener ya la aerovía, ojalá haciendo las primeras pruebas, pero todo se paralizó en Guayaquil, inclusive la vida de muchos que la perdieron durante esta pandemia. Alcaldesa, el matemático Illingworth afirmó que durante los días críticos de la pandemia, el gobierno central literalmente nos abandonó a nuestra suerte. Y si esto fuera cierto, ¿cree usted que ha llegado el momento de pedir la competencia de la salud pública con el correspondiente presupuesto o es una idea sin mayor sentido? A ver, nosotros, le voy a explicar en cifras. ¿Cuánto puso el Ministerio de Salud en el Centro de Convenciones? 0. ¿Cuánto puso en el Hospital Bicentenario? 0. ¿Cuánto puso en los 8 hospitales del día para poner oxígeno y atender ahí urgentemente a las personas con COVID? 0. ¿Cuánto puso en las 35 clínicas móviles para tener pruebas, medicina, médicos con trajes de bioseguridad, etcétera? 0. ¿Cuánto ha puesto en los 50 puntos hasta el momento? 0. Está bien. Guayaquil inició esto el 16 de abril en el punto más alto de las muertes y los resultados fueron inmediatos. Fuimos reconocidos como la ciudad en el mundo que más rápido bajó la curva de muertos. La ciudad de Guayaquil, dicho por un medio de información internacional, que mal no recuerdo, Financial Times, y eso significa que el trabajo se hizo bien. Siempre he pensado que cuando necesites una mano que te ayude, la busques en el extremo de tu propio brazo. Caso contrario, te quedarás sentada esperando y la debacle sucederá afuera en las calles. El trabajo del municipio con 50 puntos de salud en toda la ciudad, incluyendo parroquias rurales, la repartición de los kits, la desinfección, fumigación, desratización, mascarillas gratis, comida hasta para mascotas, médico puerta a puerta, veterinarios puerta a puerta, telemedicina, televeterinaria, telepsicología y también teleatención psicológica para nuestros jóvenes con drogas a través de la doctora Señal, ha dado un excelente resultado. De repente las autoridades de aquí no se explicaban por qué, ya nadie los llamaba a la emergencia y se acumulaban filas en los hospitales públicos del Seguro Social. Pero, en todo caso, competencia para la ciudad de Guayaquil en salud, siempre y cuando nos dieran los recursos que matemáticamente nos corresponden por el número de habitantes que tiene esta ciudad. Sí, hemos demostrado que en medio de una crisis donde aún nos deben asignaciones, no nos han pagado abril, no nos han pagado mayo y menos junio, que ya estamos, nuestras asignaciones que por ley nos corresponden, hemos salido a trabajar, hemos hecho 50 puntos de salud, hemos podido atender cerca de 60,000 personas, no hemos parado fumigación, desratización, desinfección y además ampliamos nuestra cobertura mandando desinfección a los cantones de la provincia del Guayas, de toda la provincia del Guayas. Les mandamos desinfección y fumigación por dengue, que es un brote que estaba sucediendo justamente ahora. Y ahora ponemos carpas en los sitios de otros cantones para que esos alcaldes puedan atender ahí mismo
a sus pacientes y evitar que lleguen a UCI a los hospitales de aquí del Ministerio de Salud. Competencia simplemente si nos dan los recursos que le corresponden matemáticamente por el número de habitantes que tiene Guayaquil. Solamente de esa manera. En caso contrario será un fracaso. Sería fantástico que nos dieran la competencia a la ciudad, tanto de salud y después, ¿por qué no pensar, soñar en la de educación? Ahora, 3 preguntas atadas a un mismo tema. Yo sueño con ambas cosas, Juan Javier, y tú tienes toda la razón. Salud y educación. Aquí las cosas primarias, elementales, son vitales para el desarrollo de la ciudad. ¿Qué significa educación? Significa que yo podría atender a los niños desde el embarazo, con la alimentación de la madre, procurando que su cerebro se forme como debe, y después los 2 primeros años con alimentación también, para que su cerebro se forme como debe. En las escuelas, tecnología, maestros bien pagados, entrenados y capacitados, aumentar otras materias que no se dan ahora, como por ejemplo educación financiera. Nuestros chicos tienen que tener desde pequeñitos educación financiera para que no sueñen con ser empleados, sino que sueñen con ser emprendedores o dueños de empresas. Nuestros chicos deben tener educación cívica, lógica, valores. Es un cambio a nivel mundial. Las cosas cambiaron, los trabajos no volverán a ser los mismos, los empleos que antes existían van a desaparecer. Sería un gran sueño poder tener una población bien educada desde pequeños, siempre y cuando los recursos estén en el nivel que le corresponden a la ciudad de Guayaquil. Que lo haremos bien, Guayaquil lo hace bien. Señora alcaldesa, hablando en términos de pandemia, todo apunta a que se ha producido un rebrote de corrupción que habría contagiado funcionarios de varias instituciones, entre ellas la Prefectura del Guayas. ¿Qué medidas ha implementado usted para impedir que este virus que infecta la moral pública no se propague en su administración? Bueno, nosotros tenemos registros todos los días de cada una de las contrataciones que se hacen en el municipio de Guayaquil. Aún en emergencia buscamos a quien tenga mayor experiencia, quien acredite su patrimonio, quien haya tenido trabajos muy buenos en otras instituciones y nos ha dado resultados. Mire usted que en la maternidad tuvimos 2 fases de construcción en la misma maternidad. La primera la terminó en 30 días el contratista y la segunda en 36 días. De repente en 66 días ya teníamos parada una obra que había tenido abandonada 4 años y que ahora se convirtió en el Hospital Bicentenario, atendiendo a más de 2.700 personas en menos de 2 y media semanas o de 2 semanas. Y esta maternidad tiene además laboratorio, en rumbo a tener rayos X enseguida, ecografías, el aparato para hacer el TAC de pulmones, para poder hacer ecografías 3D y 4D, un hospital para Guayaquil, que será el hospital del día de Guayaquil, el mejor que existe en la ciudad. Además, con los mejores profesionales, abastecidos y con una característica que le he pedido a todos nuestros doctores. Quien llegue a pedir ayuda, tienen que atenderlo inmediatamente. Así no les corresponda en ese sitio de atención. Primero lo atienden y de ahí lo derivan a los otros hospitales. ¿Con qué? Con 25 ambulancias que también tenemos nosotros del Cuerpo Bombero. Todo esto es un trabajo diario, Juan Javier, todo es un trabajo diario. Aquí nos quedamos en la oficina de la plaza hasta tarde, revisando, poniendo en orden, porque quiero ser de las primeras que Contraloría audite y de las primeras que también Fiscalía audite. Aun cuando no tengamos ningún tipo de denuncias, quiero que Fiscalía también audite al municipio de Guayaquil y Contraloría haga su trabajo. Y quiero ser de las primeras en entregar. Eso es una gran noticia. Ahora, la supuesta trama de corrupción que rodea a la prefectura golpea, deja mal parado a su partido, alcaldesa. Mire, esto no es un tema político de partidos ni de apellidos. Es un tema que le corresponde netamente a la Fiscalía y a la Justicia, que le puede pasar o le puede ocurrir a todos sin distinción. La justicia ahí sí debe ser totalmente ciega y hacer su trabajo, sencillamente hacer su trabajo. Correcto. Mi pregunta final, señora alcaldesa, es un hecho
Las noticias falsas corren desenfrenadamente por las redes sociales y lo hacen quizás a mayor velocidad que el mismo Internet. Son tantas las fake news que circulan que se está volviendo casi imposible distinguir entre lo real y lo ficticio. Esto me lleva a preguntarle, señora alcaldesa, si es verdadero o falso que exista un distanciamiento político entre usted y el abogado Nebot. Perdón, pero la amistad que tenemos con el alcalde, y así le sigo diciendo, Nebot, es de 30 años. ¿Habría razón por la cual distanciarnos ahora? Ninguna. Yo creo que él es uno de los mejores mentores que un alcalde que empieza debería tener. Estupendo. Me piden la gente que está escribiéndonos en las redes sociales, tanto del municipio de Guayaquil como de Radio Centro, que hable sobre 3 puntos concretos: aeropuertos y vuelos, restricciones y medidas de bioseguridad, viajeros, es justo confinarlos después de que dan negativo en sus pruebas rápidas, y el turismo. ¿Se ha diseñado algún plan para ir recuperando el ritmo habitual turístico de la ciudad de Guayaquil? A ver, en el aeropuerto, las medidas son dadas por el COE nacional, no son dadas por el COE local de la ciudad. Son medidas dadas por el COE nacional que tienen que ser aplicadas por todos los COEs locales. ¿Qué es lo que ha dicho el COE nacional? Que las personas de los países extranjeros donde hayan pruebas PCR tienen que venir con su prueba PCR a Guayaquil. Y la prueba PCR dice que es positivo, ellos iguales los mandan a lo que ellos denominan confinamiento preventivo, de 14 días en un hotel a cargo de ellos mismos. ¿Por qué? Porque en el avión se pudieron haber contagiado y eso no saldrá hasta después de 6 días. Entonces ellos tienen que estar en un hotel pagado por ellos y nosotros pondremos como Aeropuerto de Guayaquil un bus para poderlos dejar gratuitamente en el hotel que haya elegido el COE cantonal, el COE local. Las personas que vengan sin prueba y se les haga aquí la prueba rápida, también si les sale negativo deben ir a una cuarentena preventiva, también a disposición del COE nacional. ¿Por qué? Porque la prueba rápida no detecta los 6 primeros días del contagio. Entonces, tiene que ir a sus casas, si viven aquí, a guardar 14 días de cuarentena. Si los pasajeros que vienen de otros países son nacionales, la cuarentena la guardan en su misma casa. Si son internacionales, la cuarentena la tienen que guardar en hotel. Esa es la disposición del COE nacional y debo decir que el día de hoy llega el primer vuelo comercial internacional a la ciudad de Guayaquil. Y hablo a nivel nacional. Guayaquil es la primera que recibe al primer vuelo internacional comercial de la ciudad de Guayaquil, con todas las medidas de seguridad. De Latinoamérica, alcaldesa. Está trabajando el Ministerio de Salud en las pruebas que se están haciendo dentro del cementerio, haciendo el chequeo de las pruebas rápidas. Ellos han puesto su personal, que hemos hecho nosotros, entregamos 7.000 pruebas rápidas para que les tengan guardadas si es que los pasajeros sobrepasan el número de los elementos que ellos tienen para hacerlo. Ellos están trabajando ahí desde el día de hoy, todos esperamos que lo hagan muy bien. Alcaldesa, al culminar la entrevista, el enlace radial, le extiendo una invitación para que en los próximos enlaces visite nuestras nuevas, amplias y modernas instalaciones aquí en Radio Centro, situadas en San Borondón, donde podría venir a hacer sus enlaces de manera muy confiable. Muchísimas gracias por atendernos. Perfecto, Juan Javier, muchas gracias. Un saludo a todas las radios y quiero reconocer públicamente a cada uno de ustedes, a cada uno de los que hacen estas cadenas, que durante los tiempos de crisis cobraron 0 por informar a la alcaldía de Guayaquil lo que estaba sucediendo en los peores momentos de la ciudad. Gracias a todos los radiodifusores que se volvieron parte del bloque que defendía a Guayaquil como un muro de contención y que dejaron de lado intereses económicos por sumarse a la ayuda de Guayaquil. Muchísimas gracias a todos ustedes.